Clint Eastwood llora en un programa de televisión en vivo y deja a la audiencia sin palabras. El escenario estaba listo, el aire vibraba de anticipación mientras la audiencia llenaba el estudio ansiosa por otra noche de historias cautivadoras y entrevistas sinceras. Las luces brillantes arrojaban un brillo dorado sobre las cortinas de color rojo oscuro iluminando el piso de madera pulida. En el centro de todo estaba sentado Clint Eastwood, el mejor vaquero de Hollywood, el hombre de pocas palabras, la leyenda que había definido una era. Esta noche se suponía que sería una aparición regular en un programa de entrevistas, solo otra entrevista sobre su carrera de décadas. El presentador, un entrevistador experimentado con un don para sacar a la luz historias no contadas, se inclinó hacia adelante con una sonrisa practicada. Clint, es un honor tenerte aquí esta noche, comenzó su voz cálida de admiración. Tu carrera abarca más de 6 décadas, películas icónicas, premios y un legado inigualable en Hollywood. Mirando hacia atrás, ¿hay algo que todavía desees haber hecho? Era una simple pregunta del tipo que le habían hecho a Clint innumerables veces antes. Por lo general se encogía de hombros con una sonrisa burlona, tal vez hacía una broma sobre cómo lo había hecho todo, pero esta vez algo cambió. El rostro de Clint, surcado por casi un siglo de historias, se endureció. Sus manos callosas y venosas agarraron los brazos de su silla con un poco más de fuerza. Un destello de vacilación cruzó sus penetrantes ojos azules. El público sintió que algo era diferente esta noche. Un pesado silencio cayó sobre el estudio. El presentador, siempre receptivo, también notó, dejó que el silencio se extendiera, dándole a Clint el espacio para decidir si responder. Finalmente, Clint exhaló la voz más baja que antes. Hay una cosa, admitió. La multitud murmuró intrigada. La cámara se acercó capturando el movimiento crudo que parpadeaba en sus rasgos rudos. El vaquero de Hollywood, que se había enfrentado a forajidos y villanos en la pantalla, de repente parecía un hombre que enfrentaba su pasado. El público se inclinó, esperando. Clint Eastwood, duro como una roca, un hombre que había construido toda su carrera interpretando a pistoleros intrépidos y guerreros endurecidos, dudaba. Sus dedos se curvaron alrededor de los apoyabrazos, sus nudillos se blanquearon, su habitual expresión estoica vaciló solo por un segundo. El presentador, percibiendo la gravedad del momento, suavizó su tono. Clint, si estás dispuesto, creo que a todos nos encantaría escuchar lo que tienes en mente. Clint se tragó la nuez de Adán balanceándose ligeramente. Su mirada bajó a su regazo como si el peso del recuerdo se hubiera asentado físicamente sobre sus hombros. Fue hace mucho tiempo, finalmente dijo, su voz teñida de nostalgia y arrepentimiento, algo que debería haber hecho bien pero nunca lo hice. Los murmullos en la audiencia se hicieron más fuertes. La cámara hizo una panorámica a través del estudio capturando rostros llenos de curiosidad, algunos incluso conteniendo la respiración. Cuando apenas estaba asentándome en Hollywood, Clint continuó, había otro actor, Riley Carter. Un jadeo recorrió a los miembros mayores de la audiencia. El nombre tocó una fibra sensible. Riley Carter, una vez que una estrella en ascenso de Hollywood, casi había desaparecido del ojo público décadas atrás. Clint exhaló bruscamente frotándose las manos como si tratara de calentarlas contra un recuerdo frío. Se suponía que éramos el próximo gran dúo de Hollywood. Hizo una pausa, sus labios presionando en una delgada línea. Teníamos el tipo de química que no se puede fingir, ese tipo que hizo que la gente creyera en las historias que contamos. Dejó escapar una risa amarga, pero allí no había humor en ello, y luego lo arruinamos. Los presentadores levantaron las cejas. ¿Qué pasó? Los dedos de Clint se crisparon. Su mandíbula se apretó por primera vez en su larga carrera. Parecía vulnerable. No era la leyenda intocable, sino un hombre que había pasado años cargando con un arrepentimiento demasiado pesado para soportar egos. Admitió orgullo. El tipo de tontería que parece tan condenadamente importante cuando eres joven y demasiado terco para ver más allá de tu propio reflejo. Un pesado silencio llenó la sala. El público permaneció sentado, apenas atreviéndose a respirar. No solo estaban escuchando una historia, estaban viendo cómo se desarrollaba la historia. La sala se sentía más pequeña, el aire más pesado. Clint Eastwood se movió ligeramente en su silla, sus dedos apretándose alrededor de los apoyabrazos. El pasado, algo que había enterrado durante mucho tiempo. Décadas de éxito se abrían paso hacia la superficie. Riley y yo lo teníamos todo alineado. Clint continuó con su voz áspera por la emoción. Película tras película, podríamos haber sido leyendas juntos. Estábamos al borde de algo grandioso y luego lo dejamos escapar entre nuestros dedos. El presentador se inclinó hacia adelante.
Clint suspiró frotándose la nuca. Contratos, facturación, dinero, cosas estúpidas. Su voz se tensó. Tuvimos una pelea, una mala. La multitud se sentó en silencio atónito. Dije cosas que no debería haber dicho, y él también lo hizo. Clint admitió sacudiendo la cabeza. Los dos nos alejamos ese día pensando que estaríamos bien el uno sin el otro, pero mirando hacia atrás su mandíbula se tensó. No se reemplaza a la gente así. Su voz vaciló, su legendario tono áspero vaciló por primera vez. El anfitrión eligiendo cuidadosamente sus palabras. Preguntó: ¿alguna vez lo volviste a ver? Los ojos azules de Clint se nublaron con algo distante, algo inalcanzable. Tragó saliva, bajó la mirada, no susurró ni una vez. Un murmullo se extendió por la audiencia, una angustia colectiva llenando el aire. El anfitrión dudó antes de hacer la pregunta que persistía en la mente de todos: si pudieras decirle algo a Riley ahora, ¿qué sería? La garganta de Clint se movió, sus dedos apretados alrededor de los brazos de la silla. Su respiración se entrecortó solo por un segundo. Luego, en una voz apenas por encima de un susurro, dijo: le diría que estaba equivocado. El silencio en la sala era sofocante. Algunos miembros de la audiencia se secaron los ojos, incapaces de contener sus emociones. Entonces, justo cuando el peso de la confesión de Clint se asentaba sobre el estudio, el presentador sonrió suavemente. Bueno, Clint, dijo, girándose hacia un lado del escenario, ¿y si te dijera que tal vez no sea demasiado tarde después de todo? El público se quedó sin aliento, el corazón de Clint latía con fuerza, se giró hacia la entrada del escenario, con la respiración atrapada en su garganta. La voz del presentador resonó en el aire: damas y caballeros, den la bienvenida a Riley Carter. La sala contuvo la respiración, la cortina crujió, una sombra dio un paso adelante. Clint Eastwood, el mayor vaquero de Hollywood, un hombre que se había enfrentado a forajidos, señores de la guerra y titanes de Hollywood, de repente se encontró congelado. El silencio que cayó sobre el estudio estaba denso de anticipación. Riley Carter, un nombre que se había perdido en las sombras de la historia de Hollywood, un hombre que Clint había pasado medio siglo evitando resentirse, desaparecido, y ahora estaba parado frente a él. La primera vez que Clint jugó un truco cruel, el hombre que tenía delante, Clint, era más delgado de lo que recordaba, su figura carecía de la arrogancia sin esfuerzo de la juventud, su cabello, una vez negro azabache, se había vuelto plateado, su piel curtida por el tiempo, llevaba las líneas de batallas libradas y perdidas, pero los ojos, esos ojos agudos y penetrantes, no habían cambiado. El público estalló en aplausos, pero Clint apenas los oyó. Su respiración se entrecortó cuando Riley se detuvo a unos metros de distancia. Sus manos se metieron en los bolsillos de su vieja chaqueta de cuero por un momento, solo un parpadeo. Clint pensó que Riley podría darse la vuelta e irse, que tal vez todo esto era demasiado tarde. Entonces Riley inclinó la cabeza, la comisura de su boca se torció en una sonrisa burlona. Bueno, maldito Eastwood, dijo. Su voz áspera como la grava: te tomó mucho tiempo. Una carcajada estalló entre la multitud. La tensión se quebró lo suficiente como para que Clint dejara escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Se puso de pie, aunque sentía las rodillas más pesadas que en años. Riley murmuró. Su voz estaba tensa por la emoción. Riley lo miró con ojos ilegibles. Tengo que admitir que no esperaba verte así. Hizo un gesto hacia el escenario. Sentado en un maldito programa de entrevistas. Parecía que acababas de ver un fantasma. Clint dejó escapar una risita entrecortada. Se siente como si tuviera. El silencio entre ellos permaneció denso con años de palabras no dichas. El presentador, que se había mantenido respetuosamente callado, finalmente habló. Caballeros, han pasado más de 50 años desde la última vez que compartieron escenario. Creo que el mundo quiere saber qué pasó realmente. Clint exhaló moviéndose bajo el peso de la pregunta. Miró a Riley, quien le dio un ligero asentimiento. Permiso para hablar. Éramos jóvenes. Clint comenzó, su voz firme pero mezclada con nostalgia, joven, engreído y casi imparable. Miró a Riley. ¿Recuerdas esos días? Riley se burló. ¿Cómo pude olvidarlo? Pensamos que éramos reyes. Clint asintió. Nos conocimos en el set de un western de bajo presupuesto. Nadie sabía nuestros nombres en ese entonces, solo dos actores hambrientos tratando de ganarse la vida. Riley sonrió y armó un infierno en el proceso. La multitud se rió entre dientes. Clint negó con la cabeza. Éramos casi inseparables. Compartimos habitaciones de hotel. Tomamos prestada la ropa del otro. Nos cubrimos el uno al otro cuando teníamos demasiada resaca para llegar al set. Hizo una pausa.
Pensé que seríamos amigos de por vida. La sonrisa de Riley se desvaneció. El presentador se inclinó entonces que cambió la mandíbula de Clint. Se tensó Hollywood. Riley dedos tamborilearon contra su muslo. Negó con la cabeza. Cambiamos. Clint exhaló pasándose una mano por la cara. Los 60 fueron una época diferente. Si tenías talento estabas en ascenso o desapareciendo. Riley y yo estábamos en ascenso. Riley asintió. Los estudios nos querían, los directores nos querían, el público nos quería. Clint dudó y por un tiempo también quisimos las mismas cosas. Riley dejó escapar un suspiro lento. Hasta que no lo hicimos. El público se sentó en silenciosa anticipación. Se suponía que íbamos a hacer Los Forajidos de Dead River juntos. Clint dijo que iba a ser nuestra película más grande hasta ahora. Ambos lo sabíamos. Hizo una pausa, pero luego comenzaron las negociaciones del contrato. Riley sonrió, pero no había humor en eso. Así la gran guerra sobre los primeros puestos. El público se rió entre dientes, pero ninguno de los dos sonrió. Pensé que me lo merecía. Clint admitió. Riley pensó que se lo merecía y en lugar de hablarlo como hombres dejamos que los trajes y nuestros egos hablaran. Riley se burló. Sí, y eso fue muy bien. ¿No es así? Clint suspiró. Luchamos como el demonio. Su voz bajó y entonces dejamos de hablar todos juntos. Riley se aclaró la garganta. Clint se alejó del proyecto. Yo pensé que me había dado la espalda a lo que habíamos construido. Negó con la cabeza. Así que me alejé también. Clint tragó saliva con dificultad y así Los Forajidos de Dead River estaba muerta. El presentador, claramente aturdido, se recostó para que la película nunca sucediera. No, Clint admitió que la matamos. El peso de sus palabras se asentó sobre el estudio por primera vez en décadas. Clint Eastwood lo estaba diciendo en voz alta. El peso de la confesión de Clint flotaba en el aire. El público se sentó congelado, sus ojos moviéndose entre los dos hombres que una vez fueron inseparables. El presentador, su voz ahora más suave, preguntó: ¿te arrepientes? Inmediatamente Clint dejó escapar una risita entrecortada, pero no había humor en ella. No negó con la cabeza. Estaba demasiado orgulloso, demasiado enojado. Me dije a mí mismo que era su culpa, que él fuera el que se negara a ceder. Sus dedos golpearon el apoyabrazos y por un rato me convencí de que no lo necesitaba. Riley, escuchando en silencio, arqueó una ceja y Clint suspiró y luego hubo momentos en los que miraba a Riley, momentos en los que estaría en el set trabajando con una nueva coprotagonista. Y pensaría: esto habría sido mejor con Riley. Un murmullo de simpatía recorrió la audiencia. Vi sus películas. Clint admitió cada una de ellas y lo vi viendo las mías también. Se giró hacia Riley, su voz más baja. Ahora nunca hablamos de eso, pero nos controlamos el uno al otro. Riley asintió. Era como una guerra tácita. ¿Quién podría superar al otro? Clint exhaló bruscamente y de alguna manera ambos ganamos y ambos perdimos. El silencio que siguió fue denso con el peso del tiempo perdido. El presentador había dudado y luego hizo la única pregunta que flotaba en el aire. ¿Alguna vez intentaste comunicarte? Clint dudó, su garganta trabajando. Al principio lo pensé, pero cada vez que me decía a mí misma que ha pasado demasiado tiempo, probablemente no quiere saber de mí. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga y luego un día levanté la vista y habían pasado 30 años. La audiencia dejó escapar un suspiro colectivo. Riley tragó salivas y su voz era más baja. Ahora conozco esa sensación. El presentador miró entre ellos antes de girarse hacia Clint. ¿Y cuando escuchaste sobre Riley, cuando descubriste que no le estaba yendo bien, qué pasó entonces? Clint tragó saliva con fuerza, su mandíbula apretada, sus dedos apretando alrededor del apoyabrazos. Me dije a mí mismo que era demasiado tarde. El público jadeó. El silencio que siguió fue ensordecedor. El presentador exhaló. Pero Clint, no es demasiado tarde ahora. La cabeza de Clint se levantó de golpe. La confusión cruzó su rostro. El presentador hizo un gesto hacia un lado del escenario. Damas y caballeros, dijo su voz firme con anticipación, por favor denle la bienvenida a Riley Carter. El aire en él estudio crepitó con tensión. La cortina crujió. Clint Eastwood, por primera vez en años, sintió que su corazón latía con algo más que arrepentimiento. Una figura salió a la luz. Al principio Clint pensó que el tiempo le había jugado una mala pasada. Riley Carter estaba frente al más delgado mayor, su cabello una vez negro azabache, ahora plateado, pero la mirada aguda, ese fuego todavía estaba allí. El estudio estalló en aplausos, pero Clint apenas lo escuchó. Su respiración se atascó, sus dedos se crisparon. Había pasado toda una vida preparándose para enfrentamientos, para peleas, para batallas, pero nada lo había preparado para esto. Riley dio un paso adelante, sus manos metidas en los bolsillos de su gastada chaqueta de cuero. Por un momento Clint pensó que podría darse la vuelta e irse, que tal vez todo esto era demasiado y demasiado tarde. Entonces Riley sonrió con suficiencia, esa misma sonrisa arrogante que Clint había visto miles de veces antes. Bueno,
Maldito Eastwood. Riley arrastró su voz áspera por la edad. Te tomó mucho tiempo. La risa estalló de la audiencia rompiendo la tensión lo suficiente. Clint dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Se puso de pie lentamente como si probara sus piernas. Riley murmuró. Riley inclinó la cabeza. No esperaba verte así, vaquero, sentado en un maldito programa de entrevistas luciendo como si acabaras de ver un fantasma. Clint dejó escapar una risita. Brasi se siente como si lo hubiera hecho. El presentador se inclinó hacia adelante. Ojos brillantes. Caballeros, han pasado más de 50 años. Creo que todos queremos saber qué pasa ahora. Clint se giró hacia Riley, su rostro ilegible. Riley lo estudió de vuelta. El silencio se prolongó. Entonces Clint exhaló. Estaba equivocado, admitió. La audiencia se quedó quieta. Yo debería haber contestado el teléfono. Debería haber arreglado las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Su voz vaciló. Debería haber luchado por nuestra amistad en lugar de luchar contra ti. La sonrisa de Riley se desvaneció. El peso de esas palabras se cernió entre ellos. El presentador, con su voz más suave, se volvió hacia Riley. ¿Y tú, Riley? Riley exhaló, frotándose la mandíbula con una mano. Dejé que mi orgullo también se interpusiera. Su mirada se encontró con Clint. Debería haberte contactado. Debería haberte llamado primero, pero no lo hice. Y después de un rato, se volvió más fácil permanecer callado. El público murmuró. El silencio se alargó de nuevo, pero esta vez se sintió diferente, no pesado por el arrepentimiento, sino lleno de algo más cercano a la comprensión. El presentador sonrió. Bueno, caballeros, creo que todos hemos aprendido algo esta noche. Arqueó una ceja. Oh, sí, ¿y qué es eso? El presentador se inclinó. Nunca es demasiado tarde para pedir perdón y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. El público estalló en aplausos. Clint se volvió hacia Riley. Estudió a su viejo amigo con atención. Entonces, ¿qué dices, Carter? Riley levantó una ceja. ¿Qué dices sobre lo que? Clint sonrió? No perdiendo otro maldito minuto. Riley sostuvo su mirada por un momento y luego sonrió. Tú comprando la primera bebida. Clint se rió entre dientes. Yo soy la multitud. Rugió por primera vez en más de 50 años. Clint Eastwood y Riley Carter estaban uno al lado del otro. Una vez más el pasado se había ido. Los que hubiera pasado sí. Siempre persistirían, pero por primera vez estaban listos para seguir adelante juntos. El espectáculo había terminado, pero el momento persistió. El público se filtró, murmurando sobre la reunión inesperada que acababan de presenciar, pero Clint y Riley apenas lo notaron cuando las luces del escenario se atenuaron. Se encontraron solos en el silencio del escenario. Detrás del escenario Green Room. Riley se recostó estirando las piernas. Así que realmente viste todas mis películas. Clint sonrió con suficiencia a cada. Riley se rió entre dientes. Incluso las malas, especialmente las malas. Ambos rieron. Entonces la expresión de Riley se suavizó. Entonces, ¿qué pasa ahora? Clint exhaló. No sé cuántos años nos quedan, Carter, pero sí sé una cosa. Se encontró con la mirada de Riley. Ya desperdiciamos demasiados. Riley asintió. Si lo hicimos. Pasó un latido, y luego Clint sonrió. Así que no desperdicies otro. Riley inclinó su cabeza. ¿Estás sugiriendo algo? Los labios de Clint se crisparon. Un último viaje. Riley arqueó una ceja. ¿Estás hablando de una película? Clint se encogió de hombros. Podría ser. Riley lo estudió y luego sonrió. Está bien, vaquero. Encuéntranos un guión y me ensillaré. Y así la historia fue reescrita. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta a este video. Suscríbete para historias más poderosas. Comenta tus pensamientos a continuación.